Creemos en un Dios fiel y verdadero que hace cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso cantamos con convicción. Lo hiciste ayer, lo estás haciendo hoy, creo que lo harás otra vez. Eres el Dios que sana, que salva, que restaura, que redime, y no dejarás de hacerlo porque es quien tú eres. Amén. Bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Estamos tan alegres de verles a cada uno de ustedes, aquellos que nos están viendo en línea. Gracias por conectarse, por ser parte de este momento tan especial. Porque saben, aquí en Templo Betania todos los domingos son campaña, ¿verdad que sí? Todos los domingos venimos con inmensa expectativa de que Dios pueda hacer algo sobrenatural. Todos los domingos venimos con un corazón abierto a recibir su palabra, y yo me siento así, espero que usted se sienta así. Y quiero invitarte a que me acompañes a 1 Corintios capítulo 2. Tengo un pasaje que compartirte el día de hoy, tan hermoso que casi ni siquiera necesita ser predicado. Te lo puedo leer, nos despedimos y nos vamos, porque es una palabra que nos desafía a todos a volver a la sencillez del evangelio, a un evangelio puro, a un evangelio pleno y entero, a un evangelio integral, a un evangelio claro, no confuso. Eso es lo que el mundo necesita. En estas últimas semanas llevamos ya algunos meses de este año 2021 promoviendo una iniciativa titulada Comparte. Estamos desafiándote a ti y desafiando a todo nuestro equipo a evangelizar, alcanzar a una persona para Cristo. Se nos aproxima ya Semana Santa, Domingo de Resurrección, algunos eventos y actividades que queremos hacer, como vienen escuchando, con jóvenes también aquí en la iglesia. Entonces necesitamos sentir esa pasión, esa inquietud por compartir el evangelio, por llevar el mensaje de Jesús. Y hoy quiero hablarles acerca de algo que encaja con eso mismo, acerca de compartir, pero que nos habla a volver al corazón, a la centralidad del evangelio. Estamos en 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer del verso 1 al 5. Cuando usted lo tenga puede indicar con un amén. 1 Corintios capítulo 2 verso 1 al 5 dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo quiero hablarte el día de hoy bajo el tema manténlo sencillo. Dilo conmigo: manténlo sencillo. No lo compliques, no hay que añadirle extravagancias innecesarias. Mejor manténlo sencillo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por cada persona que está aquí, cada persona que está sintonizando en línea. Gracias porque creemos que eres un Dios de providencia, de propósitos. Te pedimos que nos hables en este día, que tú hagas en este santuario, en aquellas casas, en aquellos entornos donde aquellos que están viendo están. Que tú hagas lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Toca nuestras vidas, sustenta nuestra fe. Ayúdanos al escuchar esta predicación. Ayúdanos a recordar que tú eres el centro del mensaje, que se trata de ti, no de nosotros, que podemos descansar en la realidad de que tú haces lo difícil y nuestra carga es ligera porque tú llevas lo pesado. Háblanos el día de hoy. Ayúdanos a ser una iglesia avivada, llena del Espíritu, que no se complica, que no se echa atrás, que no se cohíbe, sino que sale con fervor y con denuedo para proclamar el mensaje sencillo del evangelio. Un mensaje que proclama: Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo volverá. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Puede ocupar su lugar. Manténlo sencillo. Sabes, vivimos en un mundo en muchos sentidos complicado, un mundo que es complicado. Hay cosas en nuestro mundo, en nuestra vida, que son complicadas porque naturalmente lo tienen que ser. Por ejemplo, cada vez que ahorita venimos ya en temporada de impuestos, llenamos los impuestos, yo creo que todos nos hacemos la pregunta: ¿por qué tiene que ser tan complicado? ¿Por qué no lo pueden hacer más sencillo?
Pero la realidad es que hay cosas que deben ser naturalmente complicadas. No quisiéramos un motor sencillo, eso pudiera arriesgar nuestra vida conduciendo un auto. Estamos agradecidos que esos motores son complejos y que hay ingenieros y trabajadores que los han diseñado. Reconocemos que un diseño arquitectónico debe ser naturalmente complejo, que el recibirse de una licenciatura debe ser algo complejo, que criar hijos no es cosa fácil, es algo complicado. Hay cosas en la vida que naturalmente son complicadas, pero hay otras cosas que nosotros complicamos de más. Hay cosas que deben ser sencillas, pero nosotros somos quienes las complicamos. Por ejemplo, usted en alguna ocasión ha platicado con alguien que sobreexplica las cosas. Eso a veces me pasa a mí. Yo estoy hablando con mi esposa Chabeli y le explico algo y ella me dice, bueno, ya te entendí. Y yo sobreexplico, me encanta hablar y explico de más y lo explico con otra perspectiva y de otro argumento. Y a veces sobreexplicamos, complicamos las cosas que se pudiesen decir de una manera más sencilla. O hay otro tipo de personas que cuando viene una situación se estresan tanto que aún antes de abordar la situación o abordar el tema ya están afanados, ya están estresados, se complican incluso antes de iniciar. A veces hay gente que va a confrontar desafíos y antes de que el desafío venga ya se dan por perdidos, ya por vencidos y dicen, es que va a ser muy difícil, es que no la vamos a lograr. Y en todas estas ocasiones utilizamos una frasecita para que esa gente se tranquilice, no se afane, no se desespere. Y les decimos, ¿sabes? Manténlo sencillo. ¿Por qué no le dices a alguien que está a tu lado, manténlo sencillo? Vas a lograrlo, vas a superar, las cosas van a estar bien. No te compliques de más, no te afanes, no te estreses por algo que ni siquiera ha llegado. No te afanes por el día de mañana cuando el día de hoy ya tiene sus propias cargas y pruebas y desafíos. Manténlo sencillo. Sabes, vivir una vida equilibrada, vivir una vida en la cual no nos afanamos, requiere aprender el arte de la sencillez. Requiere aprender y desarrollar la habilidad de la simplificación. Con sencillo me refiero en específico a cuando algo es natural, cuando algo es claro, cuando algo es entendible, cuando no es confuso, cuando no tiene extravagancias innecesarias, cuando es tal cual es claro, es natural, es entendible. Y por eso el arte de la sencillez es algo muy importante. Esto me hace recordar, por ejemplo, a mi padre. Mi papá era un hombre muy sencillo, en el sentido de que no se afanaba de más por las cosas. Y recuerdo de niño, en ninguna manera mi padre era un hombre perfecto. Como todo ser humano era humano y tenía carencias y debilidades, pero tenía muchas cualidades que a mí me impactaron en gran manera. Y hasta hoy, como ya que yo soy padre y esposo y líder, recuerdo esas cualidades que él tenía y esa sencillez, que cuando gente en un entorno se afanaba, él era la persona que decía cosas como, tranquilos, Dios se va a encargar, las cosas van a salir bien, lo vamos a lograr, Dios tiene el control. Había desarrollado el arte de la sencillez, la habilidad de simplificar. Pero ¿cuántos aquí saben, y lo hemos visto comprobado en nuestra vida, que simplificar cosas realmente es difícil? Simplificar y no afanarnos, practicar la simplicidad es algo difícil. Recuerdo hace unos días estaba platicando con mis dos hijos mayores, nuestra niña Ari y nuestro hijo Zain, en la cocina, y estábamos ahí platicando acerca de mamá y papá, de mi esposa y de mí, y acerca de nuestros trasfondos y de dónde vienen nuestros padres. Y mi hijo Zain me empieza a preguntar, papá, veo que tú hablas inglés, pero también hablas español, y en la iglesia enseñas en español, y somos de diferentes lugares, y hablas de México y de Cuba y de estos lugares. ¿De dónde somos? Y bueno, le dije, bueno, déjame les explico. Su mamá, ¿verdad? Tu abuelo es de Cuba, del lado de tu mamá, y tu abuela del lado de tu mamá es italiana americana, nacida en California, y tu tatarabuelo es de Italia. Y luego del lado mío, tu papá, mi papá, tu abuelo que ya pasó a la presencia del Señor, era de Guatemala, pero mi tatarabuela era de El Salvador, y mi mamá es de Chihuahua, México. Entonces terminé y les dije, ¿sabes qué? Son del mundo, son internacionales. Y mis hijos se quedaron viendo y me empiezan a hacer preguntas. Bueno, entonces, ¿qué somos? Si somos cubanos o italianos o mexicanos o guatemaltecos o salvadoreños. Y les dije, miren, son un poco de todo, y mamá y papá son nacidos en Estados Unidos. Y me dice mi hijo, ¿saben? Entonces, ¿somos americanos o somos mexicanos o somos latinos? Y le digo, bueno, es que en un sentido eres americano y en otro sentido también llevas esa herencia latina de otras cosas. Bueno, y me dice, ¿y cómo la gente viene a ser de un lugar? Dice, si yo no nací en Italia, ¿cómo llevo eso en mi sangre? ¿Italia pasa por mi sangre? Y le digo, pues no, pero sí, ¿no? Sí, no.
Entonces le empecé a hablar a un niño de 5 años acerca de razas y etnias y culturas y subculturas, y a llevar algo muy complejo y tratar de simplificarlo. Y me decía, pero ¿cómo llevo esos países dentro de mí? Y le digo, pues no, pero sí. Y luego Zain me dice, ok papá, gracias, y se va. Y yo me quedo ahí con el té caliente, más confundido que nada, pensando, realmente es difícil simplificar un concepto amplio y hacerlo entendible. Y es por eso que el arte de la sencillez y la habilidad de simplificar son cosas muy importantes en la vida. Por ejemplo, hay grandes ingenieros tecnológicos que toman sistemas operativos de información y los simplifican para que un usuario común pueda entrar a una computadora y utilizarlo. Hay grandes profesores y eruditos que toman conceptos amplios y complejos y nos los describen en un párrafo de una manera que tú y yo los podemos digerir. Hay chefs de restaurantes de 5 estrellas que toman sus alimentos deliciosos y exquisitos y los simplifican en recetas para personas que puedan cocinar en sus casas. Hay arquitectos que toman diseños arquitectónicos inmensos y bellos y los traducen a conceptos minimalistas para que alguien pueda entrar a un centro comercial y ver algo hermoso y se ve sencillo en superficie, pero detrás de él lleva horas y días y semanas y meses, sino años de soñar y diseñar y de simplificar. El arte de la simplificación es algo importante. Y por eso en 1 Corintios capítulo 2 el apóstol Pablo nos dice que como cristianos tenemos que aprender a desarrollar la sencillez. Tenemos que mantenerlo sencillo. Di conmigo, manténlo sencillo. Pablo dice, el evangelio es un mensaje sencillo. No necesitamos complicarlo. La gente no necesita ser confundida. La gente no necesita ser abrumada con nuestra inmensa elocuencia, con nuestra sabiduría humana. La gente necesita el poder de Dios, y el poder de Dios llegará a sus vidas cuando les predicamos el evangelio sencillo de Jesucristo. Pablo nos dice, Dios utiliza a seres humanos para llevar un mensaje que no eleva la elocuencia o sabiduría humana, que no es para impresionar a los hombres con nuestras capacidades, sino para llevar el mensaje de Jesús. Pero aquí está lo primero que nos enseña el apóstol Pablo. Si tú y yo queremos mantenerlo sencillo y llevar el mensaje de Jesús a la gente, necesitamos en primer lugar reconocer que nosotros somos personas sencillas. Ve conmigo a 1 Corintios capítulo 2 verso 1 al 5. Estamos en 1 Corintios capítulo 2 verso 1 al 5 y vamos a leerlo nuevamente para que veamos que lo primero que nos enseña Pablo es que necesitamos reconocer que somos personas sencillas. Dice así: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo nos dice a lo largo de estos 5 versículos, nos trae un tema subyacente que es el tema de la sencillez. Pablo dice, cuando yo vine a Corinto, no vine con la intención de impresionar a los corintios, no vine con la intención de dejarlos atónitos por mis habilidades, vine como un hombre sencillo con un mensaje sencillo. Y hay algo grandemente impactante acerca de esto que está diciendo el apóstol Pablo, porque cuando estudiamos las cartas paulinas y el libro de los Hechos, nos damos cuenta que Pablo era todo lo contrario a un hombre sencillo. Pablo era un hombre extremadamente preparado. Pablo era un comunicador extraordinario. Nos enseña el Nuevo Testamento, por ejemplo, que Pablo era un estudiante y alumno devoto de la ley de Dios. Conocía la ley de Dios enteramente, la había estudiado desde que era niño, en toda su juventud, la amaba, tenía un celo por la ley de Dios. Aprendemos también que Pablo era un fariseo entrenado. Era un hombre que amaba la religión del judaísmo, que valoraba mucho la religión, el ser estricto, el guardar la ley. También aprendemos acerca de Pablo que era un judío helenizado. Esto quiere decir que era un judío culto, había desarrollado la cultura grecorromana, hablaba griego, hebreo, arameo.
Era un ciudadano romano, podía entrar a diferentes entornos y esferas de la sociedad, podía hablar con filósofos porque conocía la filosofía grecorromana, podía hablar de poesía griega y romana, podía hablar de la teología hebrea y judía. Era un hombre docto, era un hombre conocedor. Pero Pablo dice: cuando llegué a Corinto, puse todo ese conocimiento a un lado, puse mis credenciales a un lado, puse mi credibilidad a un lado, porque lo que ustedes necesitan no es mi conocimiento, mis habilidades. Puse todo eso a un lado para traerles a Jesús. Pablo dice: cuando yo vine a ustedes, vine como un hombre sencillo, como un hombre humilde, vine con una sola meta, vine a predicar a Cristo. Y Pablo nos dice dos cosas. Dice: en primer lugar, no vine con excelencia de palabras ni excelencia de sabiduría. Y en segundo lugar, Pablo dice: no supe nada entre vosotros más que a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, cuando Pablo dice esto, no supe nada, vine solamente con esta sencillez, Pablo no está diciendo que él no buscaba relaciones auténticas. Porque a lo largo del Nuevo Testamento vemos a un apóstol Pablo que genera y cultiva relaciones con la gente. En sus cartas escribe los nombres de sus consiervos, los nombres de anfitriones de casa que lo recibieron. Era un hombre que valoraba las relaciones interpersonales. Pero Pablo dice: hay una diferencia entre crear relaciones sanas y tratar de impresionar a la gente. Hay una diferencia entre amar a las personas y pararme en un púlpito y decir: así dice el Señor, cuando no es el Señor, es el chisme que una amiga me dijo acerca de esa persona antes del servicio. Pablo dice: yo me propuse a no saber nada entre vosotros, cosas que no necesitaba saber, tratar de conocer secretos de gente para utilizarlo en su contra. No, Pablo dice: vine con sencillez, con humildad, y mi única prioridad era predicarles a Cristo. Pablo nos dice: Dios aborrece el tipo de elocuencia, el tipo de altivez que eleva al yo y que minimiza el mensaje de Jesús. Dios aborrece la persona que se enaltece en contraste de haberse humillado ante la presencia de Dios. Dios rechaza al que se considera el epicentro de su ministerio, en contraste al que considera a Jesús el epicentro de su ministerio. Pablo nos dice: yo no vine a ustedes con esta altivez. Y quiero aquí aclarar algo importante. Yo no creo en ninguna manera que Pablo está atacando la elocuencia en la predicación. Yo no creo que Pablo está diciendo ser elocuente y describir las cosas con pasión y con entrega y emplear el bello idioma que Dios nos ha brindado de la mejor manera posible. No es malo. ¿Sabes cómo sabemos esto? Porque solo nos basta leer cartas como la carta a los Romanos o Colosenses para darnos cuenta que el apóstol Pablo fue uno de los escritores más elocuentes del Nuevo Testamento. La única, los alumnos que estudian el griego dicen que las únicas cartas que se comparan al griego del apóstol Pablo son cartas como el libro de Hebreos, que muchos eruditos creen probablemente Pablo también escribió ese. O sea, Pablo era un escritor increíble, un comunicador fenomenal. Pablo no estaba atacando la elocuencia, estaba atacando un cierto tipo de elocuencia no sana, una elocuencia que eleva al hombre, una elocuencia que produce un tipo de discurso que la gente nos admira a nosotros en lugar de admirar a Jesucristo. Dios celebra la elocuencia, Dios celebra la poesía. Sabemos esto porque en el Antiguo Testamento, en la poesía, en la literatura de sabiduría, vemos que Dios, por medio de los escritores humanos, describe su amor por nosotros de maneras tan poéticas y bellas. Utiliza el ejemplo del matrimonio, como lo vemos en Cantares, para enseñarnos cómo Dios nos ama a nosotros. Dios es un Dios que expresa y quiere que tú y yo como cristianos aprendamos a expresarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quizá antes de venir a Cristo eras una persona casi muda, muy cerrada, no hablabas, no te expresabas, pero en Cristo aprendes a expresarte y a expresarte bien, a decirle a la gente que amas por qué los amas, a valorar tus relaciones, a compartir el mensaje de Jesús, a dar una defensa humilde y mansa del mensaje en el cual has creído. El cristiano debe aprender a expresarse. Pero Pablo dice: el tipo de elocuencia que proviene de un corazón altivo, que viene de un discurso que exalta, es a lo que me refiero, dice el apóstol Pablo, que rechazo. No vine con ese tipo de elocuencia, no vine con una altivez humana. Y sabes, como cristianos vivimos con el constante desafío, con la tentación de buscar
que la gente se impresione con nosotros. Vivimos con el desafío de que la gente nos exalte, de que la gente nos reconozca. Y si somos sinceros por un momento, podemos decir que a todos nos gusta el reconocimiento, ¿verdad que sí? ¿O ustedes son muy santos? ¿O son humanos como yo? Bueno, vamos otra vez. Nos gusta el reconocimiento, sí. Es la verdad, nos gusta ser reconocidos, nos gusta ser valorados, nos gusta que la gente se impresione con nosotros. A quien no le gusta que te digan: hermano, la manera que hablas es tan hermosa. Wow, el servicio que haces para Dios, me maravillas, me asombras, estoy atónito del regalo que eres tú, que Dios nos ha brindado. Se siente tan bonito que te hablen así, que te vengan a animar, que con positivismo reconozcan lo que haces. A quien no le gusta, va una mujer a la casa de las primas y dicen: prima, ¿bajaste de peso? ¿Te diste cuenta? Ni siquiera he intentado, solo me he levantado a las 5 de la mañana por 6 meses y comido proteínas y licuados. Porque nos gusta, se siente bien que reconozcan quién eres y lo que has hecho y tu esfuerzo y tu compromiso. Todo ser humano quiere ser reconocido, pero escucha, aquí está el problema. Pablo dice: aquí está el grave problema de que la gente se impresione con nosotros y nos reconozca a nosotros en lugar de Cristo. Pablo dice: el problema es que cuando la gente se impresiona con nosotros, ponen su fe en nosotros en lugar de poner su fe en Jesucristo. Y el gran problema con eso es que cuando la gente pone su fe en nosotros, ¿a dónde crees que recurrirán cuando tienen problemas? Recurrirán a nosotros, y tú y yo hacemos pésimo Dios. Tú y yo hacemos terrible refugio. Somos terrible fuente de esperanza. Pablo dice: la razón por la cual yo no quiero que se impresionen conmigo es porque no quiero que pongan su fe en mí, quiero que pongan su fe en Jesucristo. Vuelve conmigo al versículo 5. Dice el versículo 5, esta es la motivación de todo lo que Pablo está diciendo: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice: la primera razón por la cual es peligroso que la gente se admire de nosotros, se impresione con nosotros en lugar de Cristo, es porque cuando tengan problemas recurrirán a nosotros, y cuando recurran a nosotros por esperanza serán severamente decepcionados. Por eso tanta gente en la iglesia alrededor del mundo el día de hoy abandona su fe cuando sus líderes fallan, porque su fe estaba en el hombre, no en Jesús. Sabes, líderes vienen y van, Benjis vienen y van, pastores vienen y van, predicadores vienen y van, pero Cristo permanece para siempre. El que pone su fe en Jesús permanece. Pablo dice: yo no quería que su fe, ojo con esta palabra, estuviese fundada en la sabiduría de los hombres. Es decir, está bien admirar a un líder, está bien seguir el modelo de un líder, pero cuando has fundado, cuando has edificado, cuando has establecido tu fe sobre esa persona, prepárate para el desastre que te espera. ¿Alguna vez has escuchado la frase que dice: nunca conozcas a tus héroes? Porque cuando los conoces te das cuenta que no son tan admirables como tú pensabas. Porque ves algo de lejos, pero cuando estás con ellos de cerca dices: bueno, no eres tan asombroso como yo pensaba. No eras tan superhombre como yo creía. No eres increíble. Aún en los mejores conciertos se desafinan. Aún los oradores y hombres que hacen retórica de los más increíbles también fallan y se confunden. Todo ser humano es débil. Y Pablo dice: por eso tienes que fundar tu fe en alguien cuya fuerza es interminable y cuyo mensaje y carácter es inamovible. Necesitas establecerte en Jesús, no en mí. Ese es el primer peligro. Si la gente depende de nosotros, recurrirán a nosotros. Por eso la gente generaliza la fe cristiana. Dicen: todos son hipócritas, porque fundaron su fe sobre un cristiano que sí fue hipócrita. Y necesitan entender que no todos son así. Cristianos hipócritas existen. Muchos de nosotros lo hemos hecho, hemos fallado a la gente, pero Cristo es fiel y verdadero. Pablo dice: ese es el primer peligro. Pero en segundo lugar, hay un segundo peligro si ponen su fe en nosotros. Pablo dice: la razón por la cual la gente venga a la iglesia y a Jesús es la razón por la cual se quedarán. Si la gente viene porque la iglesia les ofrece buenos servicios, cuando la iglesia ya no pueda ofrecer buenos servicios, la gente se va. Si la gente viene porque el grupo de alabanza es increíble y tenemos a un cantante que cuando canta se derrama la gloria de Dios y la voz
te deshace y te sientes que estás en las nubes y la voz es angelical, pero esa persona recibe un disco de producción, se va internacional, se va a hacer su carrera cristiana, porque eso existe ya, la carrera cristiana, y se van a hacerla y dejan la iglesia y la gente dice: no, ya no hay unción en Templo Betania, porque la fe estaba en el hombre. Por eso hay gente que viene y su primera pregunta es: ¿quién va a predicar este domingo? Porque si es su predicador que les gusta la gloria de Dios, y si no es, ¿quién predica el domingo? No, hoy no va a estar tal hermano. Pues mejor la vemos en línea, porque su fe está en el hombre. Su fe, su dependencia está en el hombre. Lo que los traiga es lo que los va a mantener aquí. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando salimos a evangelizar, de venderle a la gente un evangelio falso, un evangelio fácil, de decirles: acá no habrá sufrimiento, acá no habrá problemas, de tratar de atraerlos por despensas y ayudas comunitarias y mercadotecnia y promoción. Y no me malentiendas, eso es parte de ella, hay que emplear todos los métodos posibles, pero el fundamento debe ser Jesús. El fundamento no es el apoyo comunitario, el fundamento no es alimentar al necesitado, eso es parte de, pero el fundamento es Jesús. El fundamento es el evangelio, no es el pan el que cambia el corazón del hombre, no son servicios los que restauran matrimonios, no son consejeros los que transforman y libran adicciones. El que hace libre, el que sana, el que redime, el que restaura, el que levanta muertos se llama Jesús. Hay gente que en su soltería estaban en el mundo, no buscaban a Dios, y de repente se casan los jóvenes. Sale la noticia: mamá, papá, ¿qué creen? Estamos embarazados. ¡Wow! Van a hacer una fiesta de revelar el género del bebé y están listos. ¿Y qué es? 1, 2, 3, rosa los globitos. Es niña, ganaron el grupo de niñas. Y están tan emocionados, y ahora sí se sientan los nuevos papás y dicen: oye, ahora sí somos padres, viene la niña, ahora sí hay que poner las cosas bien. Vámonos a la iglesia para darle a nuestra hija un centro moral, para que sea una buena ciudadana, una buena persona. ¿Y qué los trae? Ser gente morales, porque ya son padres, ya tienen que arreglar cuentas. Y si vienen por eso, cuando la iglesia deje de ofrecer servicios a niños, cosas para la familia, porque viene una pandemia, porque vienen desafíos, entonces la lealtad se acaba y se van a otra iglesia, porque lo que los trajo es lo que los mantendrá aquí. No quiero que me malentiendas, porque hemos promovido tanta visión y queremos bendecir familias y todo, pero hacer todo eso sin darles a Jesús no sirve de nada. Programas sociales, actividades familiares existen en el mundo mucho mejores que lo que nosotros podemos producir, programas del gobierno, pero lo que Cristo ofrece, nada ni nadie más lo puede ofrecer. Pablo dice: tenemos que cuidarnos. Él dice: yo pude haber venido enaltecido mi testimonio, enaltecido mi trasfondo, mi trayectoria, pero Pablo dice: no, yo no vine a impresionarlos, yo no vine a demostrarles mi elocuencia, vine como una persona sencilla, vine a predicarles un mensaje de la cruz. Y yo creo que Templo Betania, Dios nos está hablando hoy, Dios nos está diciendo: yo busco a gente sencilla, a personas sencillas, no que quieren elevar su nombre, sino que quieren elevar el nombre de Jesucristo, no que buscan su propia gloria, sino la gloria del Padre. Aquellos que dicen: Dios, aunque no tenga mucho que ofrecer, lo que tengo lo doy en tus manos, porque tú haces cosas increíbles con personas sencillas. Dios está buscando a personas sencillas, personas que rehúsan contaminarse de cosas dañinas y solo buscan a Jesucristo y a este crucificado. Líderes que digan: hermano, yo no quiero que dependan de mí, yo quiero que su fe esté en Cristo. Si yo me voy, su fe permanece porque está en Jesús. Si el pastor se va, su fe permanece porque está en Jesús. Que si se va el grupo alabanza y tocamos pistas de coritos, la iglesia sigue porque la fe está puesta en Jesucristo. Pablo dice: la fe debe estar en Jesús. Pero la pregunta es: ¿cómo podemos tú y yo ser personas sencillas? ¿Cómo podemos, como el apóstol Pablo, poner a un lado nuestro crédito humano, nuestras credenciales, por decir, nuestras habilidades y logros y triunfos, y ser personas sencillas? Pablo nos dice: podemos señalar a la gente a Jesús y ser personas sencillas cuando somos sinceros y demostramos nuestras debilidades. Pablo dice: apuntamos a la gente a Cristo cuando ellos ven nuestra humanidad. Ve conmigo al verso 3 y 4 y escucha lo que dice aquí el apóstol nuevamente. Dice:
y estuve entre vosotros con debilidad. ¿Con qué, iglesia? Con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sabes que en el cristianismo moderno vivimos con un inmenso desafío de un cristianismo fingido, de venir a la iglesia y demostrar una fachada donde somos gente perfecta. Pero yo te digo algo, te voy a dar una sorpresa. Me he criado en la iglesia toda mi vida, y a veces la gente que tú consideras más santa y perfecta, porque nunca los has visto débiles y nunca los has visto sufrir, y en la iglesia todo, ¿cómo está, hermano? Bendecido. ¿Y usted? En bendición. Y las dos esposas en el lado, mentirosos, estamos pésimo. Pero ese cristianismo fingido, ¿verdad? En la gloria de Dios. ¿Cómo está mi hermano? Oh, y hasta la esposa dicen, aquí la hermana. Todo es una religiosidad de apariencia. Pero si fueras a la casa de esas personas que tú consideras una santidad inalcanzable, te darías cuenta que son tan normales y reales y tangibles y alcanzables. Vivimos con este desafío de un cristianismo fingido. Y Pablo dice, cuando yo vine a Corinto, no escondí, no encubrí, no fingí mi debilidad. Ahora escúchame, Pablo no está diciendo, corre por los pasillos de Templo Betania y divulga tus problemas y tus privacidades y la esencia de tu alma a toda persona que te cruce. No, Pablo está hablando de en relaciones auténticas, en tu grupo familiar, con aquellas personas que consideras hermanos en la fe. No puedes conocer íntimamente a todos los que asisten a Templo Betania, pero sí puedes conocer a varios. Y sí puedes cultivar relaciones verdaderas, donde cuando estén en el grupo y te pregunten, hermano, ¿cómo estás? No mientas y diga, hermano, estamos mal. No voy a dar detalles, pero estamos mal, oren por nosotros. Estamos pasando por un desafío financiero, estamos pasando por una enfermedad, estamos pasando por algo difícil. Pero es que valoramos más los valores del mundo que de la Biblia. Decimos, no, es que el cristiano debe ser perfecto y no debe ser débil, no debe enfermarse y no debe debilitarse y no debe caer. Y Pablo dice todo lo contrario. Cuando yo vine a Corinto, demostré mi debilidad, demostré mi sencillez, demostré mi humanidad. Estuve entre vosotros con mucho temor y temblor. ¿Por qué, Pablo? Para que la gente diga, si Dios lo puede usar a él, ciertamente Dios me puede utilizar a mí. Si Dios lo levantó a él para predicar y mira su debilidad, ¿cómo no me puede usar a mí? Lo que apunta a la gente a Jesús es que vean nuestra debilidad, para que no se asombren de nuestra elocuencia y sabiduría, sino que se asombren del Dios que nos usa a pesar de nuestras imperfecciones. Que adoren al Dios que nos levanta a pesar de nuestras carencias. Que exalten a aquel que levanta y fortalece al débil que ha flaqueado. Que exalten a Cristo. No sabemos cuando Pablo dice, porque es una descripción muy fuerte, cuando Pablo dice que se paró ante ellos con mucho temor y temblor. No sabemos si Pablo estaba pasando por malestares físicos, no sabemos si era por críticas, por desafíos, no sabemos, o quizá era el colectivo de todas esas cosas, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no lo encubrió. Fue honesto, lo demostró su debilidad, demostró su humanidad. Y cuando nos esforzamos tanto por proyectar un cristianismo de fachada, lo quiero llamar hoy, cuando nos esforzamos tanto por proyectar un cristianismo de fachada aparentemente perfecto, ausente de debilidad, siempre en bendición, siempre en prosperidad, no solo nos engañamos a nosotros mismos, sino que desanimamos a la gente. La gente se va de tu casa diciendo, no, amor, nos falta mucho, mira los hermanos perfectos, como todo está en orden. Lo que no saben es que una hora antes trastornaste la casa y una hora después se trastorna de nuevo. Yo recuerdo hace unos años fui a un campamento de jóvenes. Estaba predicando en este campamento de jóvenes. Mi amigo Luis fue conmigo y después de estar predicando y todos los jóvenes iban a jugar básquetbol y de repente un muchacho mira a Luis y le dice, ¿qué? ¿Ustedes juegan? ¿Quieren jugar con nosotros? Y nos miraron así de predicadores que no traen nada, de que no pueden, con camisa de vestir como no traen. Lo que ellos no sabían es que Luis y yo somos súper fans del básquetbol. Llevábamos todo, zapatos, balón. Entonces le dije, sí, ahí nos vemos. Y les dimos una buena a esos chiquitines. Les ganamos, con humildad, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre sencillo. Pero les dimos, es que hay que hablar la verdad. Y les ganamos y al final el muchacho se queda atónito. Y recuerdo que al terminar el campamento de jóvenes viene este joven adolescente y me dice, Pastor Benji, tú eres, en inglés dicen los chavos, ¿verdad? Your goals, eres metas. Me impresiona, estoy maravillado de ti, sabes jugar, sabes predicar
y eres padre joven y yo quiero ser como tú. Y estaba ahí maravillado el muchacho de mí. Yo me detuve, le tuve que decir como Pedro, tranquilo, soy solo un hombre, ¿verdad? Y lo detuve y le dije, déjame decirte algo, no quiero engañarte. Tú estás viendo este fin de semana una percepción de algo, porque no que yo no sea sincero, pero me estás viendo sin mi familia, sin mis hijos, sin las presiones de la vida. Yo escapo este fin de semana mientras mi esposa se queda a cuidar a los niños para venir y servirles a ustedes y darles la palabra de Dios. Pero si tú vinieras a vivir conmigo a mi casa 3 días, te garantizo que en lugar de estar maravillado, harías ayuno y oración por mí. No te impresiones conmigo, no te maravilles de mí. Si fueras a mi casa mirarías niños que gritan, que no hacen lo que deben hacer, padre que se irrita, que les grita a ellos, 2 esposos que pasan argumentos, que se pelean, que se frustran, que se cansan, que se debilitan. Y cuando vieras eso, esa realidad, esa humanidad, esa debilidad, tu admiración no sería por mí, tu admiración sería por el Cristo que me usa a pesar de todo eso. La gente, hermano, la gente necesita una fuente de verdadera esperanza y refugio, y no somos ni tú ni yo. Tú y yo necesitamos apuntarles a Cristo. Lo que la gente en tu grupo familiar, lo que tus hijos necesitan ver es un padre débil pero que se sustenta en Cristo, que comete errores pero que aprende de ellos y se levanta. No necesitan un padre macho que finge perfección pero en la recámara de la intimidad sale la verdad. Necesitan un padre que diga, hijos, la regué, cometí errores, fallé, pero yo voy a enseñarles a un Cristo que te levanta cuando fallas, que te restaura cuando pecas, que te sana cuando estás herido, que haces lo que tú no puedes hacer, para que se admiren del Dios bueno que ha hecho cosas grandes en esta casa. No soy yo, es Él, dice Pablo. La gente necesita ver nuestra debilidad, nuestra humanidad. Necesitan saber que no somos perfectos, porque cuando vean nuestra humanidad se van a maravillar del Dios al que servimos. ¿De qué te estamos hablando hoy? Te estamos hablando de ser auténticos, de tener relaciones auténticas, de que dejes que gente vaya a tu casa y que vayas a la casa de ellos y que vean la verdad, para que se desafíen el uno al otro y entiendan, no es que yo ya llegué y te espero, es que vamos de camino. Necesitas abrir tu corazón. Necesitamos reconocer que la gente que admiramos también son humanos y que ellos vean en nosotros esa misma humanidad, que nos cansamos, que nos frustramos, que nos irritamos, que nos desilusionamos, que entramos en argumentos, que decimos lo equivocado, pero que a pesar de todo eso Dios nos utiliza y nos está santificando. Necesitamos decirle al mundo, somos personas sencillas con un mensaje sencillo, pero con un Dios grande que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos salir con audacia y decir, somos personas sencillas con un mensaje sencillo, pero con un Dios grande que no conoce barrera, límite, división, freno. Un Dios que todo lo puede. Y sabes, hermano, qué inmenso alivio para el Hijo de Dios saber que tú y yo no somos el fundamento, que tú y yo no somos la sustancia, que tú y yo no somos la esencia del evangelio. Qué alivio poder decir, yo predico y luego voy y duermo en paz, porque Dios hace lo que solo Dios puede hacer. Dios quiere que descanses hoy y que reconozcas. Dios dice, yo soy el que lo puede, yo soy el poderoso, yo soy el grande. Tú eres sencillo. Dile a alguien que está a tu lado, manténlo sencillo. Díselo ahí en casa, manténlo sencillo. Ya no te compliques, ya no te enredes, ya no te afanes. El grupo no crece, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Deja de hacer, comienza a trabajar, sigue siendo fiel y Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Manténlo sencillo. No te compliques. Dios es el Todopoderoso. Para muchos de nosotros es bastante difícil captar y vivir esto. ¿Sabes por qué? Porque vivimos con este concepto erróneo de que tenemos que ganarnos nuestro lugar en Cristo. Yo tengo que ser, hermano, extraordinario. Yo tengo que ser exitoso en todo. Yo tengo que ir cada domingo a impresionar a la gente. Yo tengo, ¿sabes? Los predicadores, los que cantan en el grupo alabanza, viven con esa presión. Pasas al altar y dices, ¿fluyó la unción o no fluyó? ¿Fluí yo o no fluí? ¿Lo fallé o lo hice bien? ¿Me quité para que fluyera Cristo o no? Y ¿sabes? Nos autocriticamos a veces a un exceso. Es bueno autocriticarse, pero luego caemos en un exceso donde nos hacemos tan céntricos al mensaje, nos sentimos como lo más importante y nos bajamos y decimos, ¿cómo la hice? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Cuando no hemos entendido que no se trata de nosotros.
Muchos nos descartamos porque creemos que no somos valiosos para la iglesia, porque no somos lo suficiente extraordinarios. Dios no me puede usar a mí, hermano. Yo soy demasiado imperfecto, yo soy demasiado débil, yo soy demasiado sencillo, yo soy demasiado humano. Pero déjame recordarte momentáneamente al Dios de la Biblia, que a lo largo de su historia redentora siempre ha utilizado a hombres y a personas sencillas. ¿Recuerdas que Dios llamó a un nómada pagano llamado Abraham y lo hizo Abraham, el padre de la fe? ¿Recuerdas que Dios toma a un hombre llamado Jacob, que era un luchador, un engañador, un manipulador, y Dios le enseña a vencer pero con la fe, y a superar sus desafíos y a hacer restitución por sus errores, y lo llama Israel, y es el vínculo por el cual viene la nación? ¿Recuerdas acaso aquel soñador despreciado por sus hermanos llamado José, que Dios levantó como el segundo en comando de todo Egipto y llegó a gobernar sobre toda su familia y a preservar su linaje en medio de hambruna y sequía? ¿Has olvidado quizá aquel tartamudo, aquel exiliado, aquel caído de la casa de Faraón llamado Moisés, que Dios levanta a ser el libertador de una gran nación? ¿O has olvidado quizá aquel perseguidor de la iglesia lleno de rabia y de odio y de celo, que se paró a agarrar las túnicas al lado de los fariseos mientras apedreaban a Esteban, llamado Saulo de Tarso, que Dios levantó a ser el misionero más grande del Nuevo Testamento? Iglesia, no te descartes por tu sencillez. Dios es el Dios que hace cosas grandes con gente ordinaria, hace lo sobrenatural con hombres naturales, hace lo imposible con personas sencillas. Siempre ha sido así. Él es el Dios grande que usa personas sencillas con un mensaje sencillo. Dios te va a usar tal cual eres, no te descartes. Y por eso Dios nos enseña por medio del ejemplo de Pablo que si tú y yo queremos, como mensajeros o personas sencillas, ir y predicar el evangelio, necesitamos reconocer que el mensaje de Jesús no es complicado, el mensaje también es sencillo. Vuelve conmigo a verso 1 y 2. Nota esto, verso 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dice: cuando vine, el centro de mi corazón, mi mensaje era sencillo. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo volverá. Pablo entendía la centralidad del evangelio, la importancia del evangelio. Sabes, a veces tú vas a salir a evangelizar y vas a encontrarte con personas que te van a dar argumentos lógicos, argumentos fuertes, y vas a querer ahí entrar en una apologética, en un debate, y vas a sentirte menos de, no calificado, porque vas a decir: no tuve las respuestas, no supe cómo contestarles. Pero Pablo nos dice: no te desilusiones, no te descartes. No son los argumentos apologéticos los que cambian corazones. Ayudan, son una herramienta, pero no son esas los que cambian corazones. No son las palabras del hombre. No vine con sabiduría humana, es el mensaje de Jesús. Lo que va a tocar el corazón de esas personas no son debates del ateísmo, debates de la existencia de Dios, 7 horas de debatir la apologética, darles argumentos profundos, invitarlos a puras campañas. Lo que va a tocar sus corazones es cuando tú los llames, cuando tú les visites, cuando tú seas generoso, cuando tú les demuestres el amor de Cristo, y cuando ellos digan: hay muchas dudas que tengo, hay muchos argumentos que tengo, pero no sé por qué cuando viene esta persona siento una presencia que me llena. En mi mente hay tantas preguntas, pero siento una paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo puedo lógicamente comprender, no lo puedo articular, pero una cosa sé: era ciego pero ahora veo, estaba perdido y ahora he sido encontrado, era adicto y ahora soy libre, era esclavo y ahora soy libre. Lo único que sé es que cuando Cristo llegó, cambió mi vida. Corremos el riesgo de querer añadirle al evangelio, y por eso hay tanta presión en las iglesias de ofrecerle a la gente 10 pasos para ser feliz, 15 pasos para la prosperidad, para que la gente venga y les hablamos puro positivismo y autoayuda, y al final solo decimos: oh, sí, y antes de despedir, si quieres aceptar a Cristo, hay un Cristo que murió por ti. Pablo dice: no descuidemos la centralidad del evangelio. Lo que cambia vidas es el mensaje de Jesús.
Sabes, muchos de nosotros nos hemos cohibido y nos hemos echado atrás de salir y llevar el evangelio por pena, porque decimos: ¿qué si me preguntan algo que no sé? ¿Y qué si te preguntan algo que no sabes? Es bien profundo. ¿Estás listo? Respondes: ¿listo? Es gratis. Respondes: no sé. Algunos se desmayaron. Vuélvanse a reincorporar porque fue mucho, pesado, muy fuerte. Y si Dios es bueno, ¿por qué mandó matar niños? Y si Dios es bueno, ¿por qué me abusaron? Y si tu Dios cree en justicia, ¿por qué existe la maldad? Y tú te sientes ahí confundidísimo. Y bien fácil: no sé, pero una cosa sí sé: cuando Cristo llegó a mi vida cambió para siempre. Y una cosa te voy a prometer a ti: no te voy a dejar de llamar, no te voy a dejar de visitar, no te voy a dejar de hablar de aquel que sana, redime, restaura, salva, transforma y vivifica. No te dejaré de hablar de Cristo. Y cuando vean tu amor, y cuando vean tu compromiso, y cuando escuchen ese mensaje sencillo, dirán: qué persona tan sencilla, con un mensaje tan sencillo, pero con un Dios tan grande y poderoso que cambia vidas. No te elimines. Hoy alguien necesita escuchar el evangelio. Hoy alguien en tu círculo de influencia necesita conocer a Jesús. Pablo dice: no me dejé consumir por las presiones de mi cultura. Vine con un mensaje sencillo. ¿Sabes que Pablo vivía en Corinto? Los corintios vivían en Corinto, y era una ciudad muy culta. Era una ciudad llena de filosofía, llena de inmoralidad, llena de orgías y cosas terribles. Era una ciudad llena de tanto pecado. Y Pablo sabía al escribir estas cartas: yo puedo tratar de impresionarlos, les puedo dar un discurso larguísimo de la sexualidad y sé que eso va a atraer y les va a llamar la atención, o puedo darles diferentes temas que en mercadotecnia o promoción impactarían las vidas. Pero Pablo dice: no, me rehusé saber cualquier cosa excepto Jesucristo y este crucificado. O sea, Pablo nos dice: el valor del evangelio es superior. Y quiero decirte esto: no es que Pablo estaba diciendo que el evangelio es sencillo en el sentido de que es un mensaje básico, que es un mensaje ligero, que es un mensaje de niños. No, Pablo nos dice que el evangelio es sencillo en el sentido de que es claro y entendible, no es confuso. El evangelio es el mensaje más profundo y hermoso del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es que sea sencillo en el sentido de que sea superficial, es lo más profundo y bello del mundo. Pero es sencillo en el sentido de que cualquiera lo puede entender. Entonces Pablo dice en ese sentido: no lo compliquemos. El evangelio es la respuesta para todo. El evangelio es lo que cambia vidas. El evangelio es lo que tiene poder. Y para que tú y yo recobremos la audacia de llevar el evangelio, pasa un capítulo anterior conmigo. Vamos a 1 de Corintios capítulo 1, verso 22 al 24. Mira lo que dice Pablo: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo dice: yo sé lo que ustedes quieren. Los judíos quieren señales, los griegos quieren filosofía, o también se pudiese traducir sabiduría. Pero no les voy a dar lo que quieren, les voy a dar lo que necesitan. La gente quiere señales, la gente busca sabiduría humana, pero yo tengo la respuesta, dice Pablo: el poder está en Jesús. ¿Sabes que la gente va a venir y nos va a decir: iglesia, ayúdanos a arreglar nuestros problemas, danos instrucciones para restaurar relaciones, para reparar, ayúdanos a ser libres de adicción, denos pasos, denos métodos, denos información? Y la iglesia les dice: mira, más que métodos, más que información, más que programas, te ofrecemos a un Salvador, te ofrecemos a Jesús. No podemos caer a la presión de nuestro mundo, nuestra cultura. Necesitamos llevarles el mensaje sencillo de Jesucristo, y créeme que Jesús satisface toda necesidad. El engaño es el engaño es que creemos: vamos a darles actividades familiares, beneficios, servicios, programas, conferencias, seminarios, cosas de comunidad, cosas gratuitas, y vendrán. Y sabes, vienen, pero recuerda, por lo que vengan se quedarán, y luego se mantienen en una creencia superficial. Pero Pablo nos dice: no es que a Dios no le interesen esas cosas. Dios quiere restaurar familias y bendecir y ayudar a la comunidad, pero primero viene el evangelio. No es que tú vienes a la iglesia para ser mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor esposa, mejor persona.
Es que vienes a la iglesia a buscar a Cristo, y cuando tienes a Cristo, Él te hace mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor hijo, mejor servidor. Piénsalo de esta manera: ¿de qué nos sirve tomar un auto, pintarlo de nuevo, un nuevo color que brille, irradiando de color, ponerle un nuevo sistema de audio del mejor, todas las actualizaciones? ¿De qué sirve todo eso si el auto no tiene motor? No sirve de nada y se queda. Comienza con el motor. Aunque por fuera se mire rayado, descolorido, horrible, le enciendes el audio, se escucha una bocina, otra no se escucha, por altavoz no tiene ni bajo, se escucha pésima. Pero comienza con el motor, porque una vez que el auto comienza a andar, entonces le puedes pintar, ponerle nuevas llantas, entonces viene todo después. Ese es el orden que Pablo nos está enseñando. El motor es Cristo, el motor es el evangelio. El apoyo comunitario y ayudar a las familias viene, es parte de él, lo vamos a hacer, pero no antes de llevarles a Cristo, no antes de predicarles la verdad. ¿Sabes que cuando Cristo vino fue tan difícil para la gente religiosa aceptarlo? ¿Sabes por qué? Porque Jesús era demasiado sencillo. Ellos esperaban a un guerrero, a un rey sobre un caballo con una espada, a derrocar a Roma, a reinstituir el reino. Pero viene Cristo vestido como hombre común, manso y humilde, caminando. No tiene casa ni cabecera ni donde recostarse. Tiene un equipo de hombres que le siguen y va sanando enfermos. Y dice la gente: es demasiado sencillo para ser el Mesías. Es un hombre sencillo, con un mensaje sencillo, que vivió una vida sencilla, murió una muerte sencilla, fue puesto en una tumba sencilla, pasó un sábado sencillo, pero luego vino ese domingo glorioso. Y ese servidor sencillo, ese Mesías sencillo, con el mensaje sencillo, se levantó de entre los muertos y comenzó a transformar y a comprobar todo lo que dijo. Es que, iglesia, no necesitamos más cuando el mensaje sencillo que tenemos tiene todo el poder para transformar y redimir vidas. Te dejo con esto. Quizá te hagas la pregunta: si somos personas sencillas con un mensaje sencillo, ¿de dónde vendrá el poder? ¿De dónde vendrá el poder para hacer un impacto? Si solo somos personas sencillas con un mensaje sencillo, Pablo dice: el poder viene de Dios. ¿El poder viene de dónde, iglesia? De Dios. Pasa conmigo al verso 3, ya vamos terminando. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ojo, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo dice: la fuente de mi confianza, la fuente del verdadero impacto, fue la demostración del poder del Espíritu Santo. Déjame decirte algo el día de hoy: el poder de Dios es irrefutable. El poder de Dios es irrefutable. Tú puedes sentarte en un Starbucks y debatir lógica y argumentos y filosofía por 7 horas, pero si Cristo sana a su madre, si Cristo saca a su hijo de la cárcel, si Cristo restaura su matrimonio, el poder de Dios es irrefutable. Eso no te lo enseña un manual, eso no lo aprendes un seminario. Un seminario no hace a ciegos ver, una conferencia no hace a cojos andar, un mensaje no sana enfermos. Eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Pablo dice: somos personas sencillas con un mensaje sencillo, pero llevamos el poder de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, y ese poder es irrefutable. Nadie puede refutar el poder de Dios. Cuando el poder de Dios llega a una vida, lo único que pueden decir es: yo era ciego, pero ahora veo; era esclavo, pero ahora soy libre; estaba muerto y ahora vivo. ¿Qué te tiene escondido? ¿Qué te tiene cohibido? ¿El qué dirán? ¿El que te pregunten lo que no conoces? Iglesia, el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está aquí, está en ti, está en mí. Llévales el mensaje sencillo. Dirás muchas cosas equivocadamente, flaquearás, verán tu debilidad, pero en todo eso verán también a Cristo. El poder de Dios es irrefutable. No nos ganaremos a gente con nuestros argumentos lógicos.
No será por nuestros programas extravagantes, no será por nuestra música extraordinaria, nuestra predicación elocuente. ¿Sabes por qué será? Será por el poder del Espíritu de Dios. Escúchame, el mover del hombre se puede refutar, las palabras del hombre se pueden refutar, nuestros eventos se pueden refutar, nuestros programas se pueden refutar, nuestras actividades se pueden refutar, pero el poder de Dios es irrefutable. Pueden decir: ese predicador no predicó bien, ese grupo no trae nada, ese hermano no es buen líder. Pero jamás pueden decir que Cristo no es quien dice que es. Tienes algo tan poderoso, tan importante, tan impactante, que nada ni nadie te lo puede quitar. Sabes, cuando tú y yo hacemos nuestra parte, somos gente sencilla que predicamos el mensaje, Dios hace su parte. Dios sana enfermos, Dios restaura, Dios redime, Dios levanta, Dios añade a la iglesia cada día aquellos que han de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén y amén y amén? La fe cristiana está basada en el poder de Dios. Lo que tu grupo familiar necesita no es un increíble líder. Lo que tu grupo familiar necesita, tu familia necesita, tu comunidad necesita, es un hombre, una mujer débil que confía en un Dios increíble, que nos usa a pesar de nuestras debilidades, que le dice a sus hijos: cuando seas débil declarás fuerte eres, porque tienes el poder de Dios. Entonces yo te desafío el día de hoy: sal en fe este domingo, vive una vida auténtica, sencilla, predica un mensaje sencillo, no complejo, no complicado. Y luego, después de hacer eso, hasta un lado, duérmete en tu cama, duerme en paz, sin afán, y prepárate para lo que Dios va a hacer. Sal con fe auténtica, predica algo sencillo y prepárate para que Dios levante, para que Dios restaure, para que Dios sane, para que Dios haga lo que ni tú y yo podemos hacer. Te dejo con esto. Le preguntaron un día al gran reformador Martín Lutero: Martín, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te levantaste con audacia para hacer un impacto en todo el mundo conocido? ¿Cómo estuviste dispuesto a salir de tu zona de confort, a ir hasta aquella puerta de esa iglesia en Wittenberg, Alemania, y clavarte un 95 tesis contra la iglesia católica romana? ¿Cómo tuviste la valentía de pasar sufrimiento, desafíos y aún amenazas de muerte? ¿Cómo estuviste dispuesto a ser exiliado y casarte e ir contra las tradiciones con las cuales creciste? Y estuviste dispuesto a escribir y a defender y a hacer apologética. ¿Cómo hiciste todo esto al grado que en el día de hoy hay toda una denominación llamada Luteros que siguen por tu nombre? Martín Lutero miró y les dijo: no sé por qué esos cristianos se llaman por mi nombre, hasta vergüenza me da, pero les diré esto. Y escribió lo siguiente: ¿qué es Lutero? Si al final la enseñanza no es mía, ni tampoco yo fui crucificado por nadie. Yo no hice nada, yo solo prediqué, escribí y proclamé. Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Martín Lutero dijo: yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Algún día nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hablarán de nuestra generación y nosotros les diremos: hijos, nosotros no hicimos nada, la palabra lo hizo todo. Yo te digo el día de hoy: sal con valentía, sal con denuedo, predica, proclama, vive con autenticidad, sé sencillo y luego prepárate. Mientras tú duermas, la palabra trabaja. Mientras tú duermas, el Espíritu obrará. Mientras tú duermas, ese hijo rebelde, la palabra está trabajando. Mientras tú duermes, lo que tú sembraste y regaste, Dios lo trae a crecimiento. Martín dijo: yo no lo hice, la palabra lo hizo. Porque tú y yo no tenemos mucho que ofrecer, pero tenemos un mensaje que es poder de vida para los que creen. Los judíos buscan señales, los griegos sabiduría, pero nosotros, judíos o griegos, los que somos de Él, creemos en Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si tú lo crees, ponte de pie. Dile: soy una persona sencilla, con un mensaje sencillo que sirve a un Dios grande. Manténlo sencillo. La evangelización no es tan complicada. Vayamos y hablemosles de Jesús.
nosotros no haremos nada. La palabra lo hará todo. El Espíritu lo hará todo. Ahí donde tú estás, levanta tus manos, aquí en la iglesia y en casa, y comienza a declararlo en fe. Que todo desánimo, que toda desilusión, que toda inseguridad, quizá te habías descartado, te habías autoeliminado, eso se va en el nombre de Jesús. Y tú te paras hoy con audacia, con fe, con valentía. Si quizás seas una persona sencilla, pero eres una persona llena del poder del Espíritu de Dios. Tu mensaje es sencillo: Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo volverá. Pero Cristo es el poderoso que cambia vidas. Sabes, hace unos años fui a un viaje misionero a México. Estaba dando un taller de liderazgo y al final viene un hermano y me dice: Pastor Benji, me encantó todo, estuvo muy bonito, pero yo no sé leer. Estoy tratando de aprender a leer, escribir aquí en iglesia, pero soy analfabeto, vengo de una comunidad donde no tengo preparación, no tengo educación. Y yo vi que sus ojos se le llenaron un poquito de lágrimas. Vi que tenía tanta pena. Yo no sirvo de mucho, pero quisiera que ore por mí para que Dios me use. Y usó esta expresión que nunca la había escuchado. Dijo: hermano, yo tengo cabeza de teflón, no se me queda nada, no aprendo, nunca fui bueno en la escuela, me salí muy joven para trabajar. Ore por mí, que Dios haga algo. Yo lo miré y le dije: hermano, míreme a los ojos, levante su cabeza en el nombre de Jesús. Levante su cabeza. Usted tiene dignidad, usted es un hijo de Dios. Eso lo era antes, pero ahora en Cristo usted va a crecer, usted va a avanzar, usted sí es inteligente. Ya no hable así, descarte esas palabras de su vocabulario. Usted es un hombre inteligente, dígalo, vamos. Bueno, yo soy un hombre inteligente, sí lo es. Y Dios lo va a levantar y usted va a aprender y usted va a superar. Porque esa mentalidad de miseria, esa mentalidad del ayer no viene de Dios. No importa si seas analfabeto o has leído todos los libros sabidos y para ver. Dios solo quiere personas sencillas, con un mensaje sencillo, llenos del Espíritu de Dios. Y si tú tienes eso hoy, tú tienes mucho que ofrecerle a Dios. Dile: Dios, aquí estoy. No soy el más inteligente, no soy el más capaz. Pongo todo a un lado, mis credenciales, mi educación, mi preparación, mis logros. Lo que importa eres tú. Te quiero a ti, te anhelo a ti. Úsame para tu gloria. Vamos, Él está aquí, Él está aquí. Decláralo. Tú eres el centro, Jesús.